Buenos días a todos, hermanos. Pues nada, de nuevo es un gran privilegio poder abrir las Escrituras, ¿verdad? Y poder ver lo que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas y corazones, que seguro que hay algo que necesitas de la palabra de Dios en esta mañana. Y el tema para hoy lo he denominado, y es el siguiente: reposo y descanso confiando en Dios. Ese es el tema para hoy. Reposo y descanso confiando en Dios. Y para empezar me gustaría traer una ilustración, una historia que lo mismo ya la habéis escuchado o referido en otras ocasiones. Se cuenta la historia de que iba un gorrioncillo volando por estos parajes del mundo y buscando un nido para poder anidar, poner sus huevos, sus polluelos y vivir. Y vio de repente varios parajes en los cuales pues consideró cuál sería el lugar más apropiado. Y aparentemente eran buenos, pero le llamó uno mucho la atención, en el cual era una rama que salía de un árbol y estaba colgando encima de una gran cascada con una reciente corriente de agua. Y él dijo: ahí voy a hacer el nido, ahí voy a colocar a mis polluelos, voy a colocar todos mis aparejos y voy a hacer mi casita encima de la rama, encima de una fuerte y poderosa cascada. Y así lo hizo, y pasó toda la nidada y estaba allí viviendo este gorrioncillo encima de una ramita, debajo, encima de una poderosa cascada. Y estaba pensando en esta ilustración con referencia al tema que vamos a tratar en esta mañana: el reposo y descanso confiando en Dios. No es tanto las circunstancias que rodeaban a este gorroncillo alrededor de su casa, sino lo que sostenía al gorrioncillo, que era una poderosa rama en la cual estaba fundada su pequeña casita. Y de alguna manera es esto en cada una de nuestras vidas. Da igual la circunstancia que nos rodee, da igual los eventos que vengan a nuestro corazón, a nuestra vida, que la ramita encima de la cascada, en su extremo, está Dios sujetándola. Y me hizo pensar un poquito en esta ilustración para empezar la predicación de esta mañana. Así que continuando con este apasionante viaje, ¿verdad? Este apasionante viaje por el corazón de Dios, con la meditación del Salmo 23, estamos en este Salmo, meditando en varias predicaciones y desglosándolo y trayendo algunos temas, algunas aplicaciones y unas grandes y maravillosas realidades que el Señor nos da a través del salmista. Así que vamos a abrir y vamos a leer este salmo precioso, en la cual matiza y podemos ver un poco la ilustración de este gorrioncillo, ¿no?, encima de la cascada. Vamos a ir al Salmo 23. ¿Algún hermano que desee leerlo ahí con ese buen ánimo que caracteriza a un cristiano ferviente y ardiente? Adelante, hermano, adelante. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a las aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por las sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muchas gracias por la lectura. También estuvimos leyendo, y me gusta empezar toda esta serie de mensajes trayendo estos dos salmos también. Y nosotros, pueblo suyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. Salmo 79, 13. Y Salmo 95, 6 y 7 también nos dice: venid, adoremos y postrémonos
arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Así que, habiendo tenido esta lectura, vamos a tener una palabra de oración, ¿vale? Amado Padre y Señor nuestro, pues de nuevo muchísimas gracias por poder abrir esta preciosa porción de las Sagradas Escrituras y ver, Señor, todo tu consejo, todo el consejo de Dios, qué bien nos hace a nuestra alma y a nuestro corazón. Y, Señor, deseamos que tu nombre en esta predicación, en este culto, pues sea engrandecido y predicado el Evangelio, y también, Señor, que las almas pues sean alimentadas en tus principios, en tus preceptos, en tus enseñanzas. Amado Padre, gracias, Señor, por poder acercarnos a ti, por ese camino abierto que fue a través de la persona y sacrificio del Señor Jesucristo, nuestro amado Redentor y Salvador. Gracias, Señor, porque eres nuestro pastor y nada nos faltará. A ti sea pues toda la gloria y toda la honra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, estamos considerando a través de diferentes predicaciones y de forma expositiva el Salmo 23, como hemos mencionado, Y como tema general de este Salmo de David, estamos viendo las maravillosas consecuencias del pastoreo de Dios a nuestro corazón. Las maravillosas consecuencias del pastoreo de Dios a nuestro corazón. Y en base a ello estamos considerando con la figura, esa figura del pastor, de las ovejas, y esa figura también de las ovejas del pastor. La figura del pastor y de las ovejas. Y bajo estas dos figuras vemos, conforme matiza en las Sagradas Escrituras, que el Señor es nuestro pastor y que sus hijos somos sus ovejas. Como nos menciona el Señor Jesucristo, que Cristo es el buen pastor y nosotros somos las ovejas de Cristo. Y en base, y esto es la base y el fundamento, son los cimientos, y es la piedra angular para apropiarnos de todas y cada una de las promesas y bendiciones y beneficios que matiza el salmista en este Salmo 23. En la primera predicación, haciendo un rápido repaso, vimos la tremenda realidad de que ese pastor que matiza el salmista es Dios. Vimos que ese mismo Dios, que es el Dios del salmista, también es nuestro Dios. Y es nuestro Dios a través de la bendita persona del Señor Jesucristo. Y ese gran Dios, el único Dios verdadero, es nuestro pastor. Es algo maravilloso ver esa enseñanza general que matizan las Sagradas Escrituras al respecto, en la cual todo ello es conforme al Evangelio del Señor Jesucristo. Jehová viene a ser tu pastor y mi pastor a través de la persona de Cristo. Si tú no tienes al Señor Jesucristo como tu Salvador personal en esta mañana, Jehová no es tu pastor. Sí te ofrece venir a ese redil y va a buscarte, quiere que vengas al redil de las ovejas. El Señor va a buscar a la oveja perdida, descarriada, y quiere venir y coger esa oveja y llevarla al redil de las ovejas. A través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, a través de creer por la fe en la persona y obra de Cristo, y venir con ese arrepentimiento y con esa confesión en cada uno de nuestros corazones por nuestros pecados delante de la cruz del Calvario. Y recibirle, como solemos decir, y se menciona dentro del ámbito de la Iglesia evangélica, recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. Entonces, y quédate bien metido esto en la cabeza y en el corazón, entonces y solamente entonces es cuando Dios, cuando Jehová es tu pastor. Eso tenemos que tenerlo bien claro, hermanos, y meterlo en nuestra mente y en nuestro corazón, que gracias al Señor ha venido a nuestras vidas, nos ha salvado y nos ha llevado a la cruz del Calvario. Pero considera personalmente delante de Dios con tu corazón, si ha habido esa experiencia, esa realidad de arrepentimiento, confesión y completa entrega para perdón de tus
pecados. La segunda predicación estuvimos considerando la provisión de Dios. La provisión de Dios, todo ello bajo la premisa que nos continúa mencionando el texto, en la cual nos dice: Jehová es nuestro pastor, Jehová es mi pastor, y después, como consecuencia de ello, nada me faltará. Estuvimos viendo la provisión de Dios bajo el cuidado de ese gran pastor, el cuidado de ese gran amante que es Dios de nuestra alma, ese cuidado en base a ese buen pastor que ama a su rebaño. Vimos que Dios, siendo nuestro pastor, considerábamos con esa palabra: nada me faltará. Y si es nada, porque Dios dice nada, es que realmente Dios suple para todas y cada una de tus necesidades y de las mías. Necesidades del alma, del espíritu, del corazón, necesidades materiales, físicas, temporales y eternas. Todo nuestro ser, estuvimos viendo, con esta afirmación poderosísima de la misma boca y corazón de Dios, que Dios suple para todas y cada una de nuestras necesidades, de todo nuestro ser. Colosenses capítulo 2, y vosotros estáis completos en Cristo. Lo que matizábamos con esa pincelada, llevándonos al Nuevo Testamento, en referencia a lo que es Dios y lo que provee Dios. Estamos completos en Cristo. Así que continuando con el texto, leemos ahora, para hoy, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Así que para la predicación de hoy vamos a meditar y considerar sobre el descanso que da Dios y también el reposo que Dios da con su pastoreo. El descanso que da Dios y el reposo que Dios da con su pastoreo. Ponemos como enunciado para esta predicación el siguiente tema y título: el descanso y reposo en Dios. ¿Vale? Y bien, y como punto número 1, conforme al texto, vemos que el Señor nos lleva a unos lugares concretos. Unos lugares concretos en los cuales pues matiza el pasaje. Así que punto número 1, el lugar que nos lleva Dios. El lugar que nos lleva Dios. El pasaje nos dice en lugares de delicados pastos, y luego también nos dice en aguas de reposo. Lugares de delicados pastos y aguas de reposo. Y pensando un poco en esto, en el lugar que nos lleva el buen pastor, pensando un poco en ese lugar que el gran pastor nos lleva por su amor, por su gracia y por su misericordia, el lugar central que nos lleva el gran pastor de las ovejas, es la cruz del Calvario. Es el lugar central que el Señor quiere llevar a sus ovejas, la cruz del Calvario. ¿Qué estamos memorizando? Esta semana no, la anterior, ¿acordáis? O fue el segundo versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, ayudadme, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos la centralidad de la cruz a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. Es el lugar donde el Señor quiere llevar constantemente a sus ovejas. Ya es ese lugar de amor, de misericordia, de compasión, y ahí encontramos todo para nuestra alma. La salvación de tu alma también. Afligido y dolorido en tu vida, vete a la cruz de Cristo. Con gran gozo y alegría, canta alabanzas a Dios. ¿Ves que estás en un hoyo profundo y cenagoso? Clama a Dios por misericordias. Pacientemente esperé en Jehová y vino a mí y se inclinó y me sacó del pozo cenagoso de la desesperación. Es el lugar en el cual Dios te extiende la mano y quiere que salgas, pero tienes que rendir tu corazón completamente a Dios, por medio del Evangelio, por medio del Señor Jesucristo. Pensando un poco en esto, pues me vino a la mente una precisa narración, que es un libro, todos conocemos, es El progreso del peregrino. De hecho, Moisés hace 2 semanas nos trajo, pues, y nos mencionó en su predicación
parte de un evento en lo cual pues matizaba este libro de Juan Bunyan. Bien, todos conocemos la argumentación. Me gustaría leerlo y parar un momentito en esto y hacer un paréntesis. Es un viaje desde la ciudad de destrucción a la ciudad celestial. El personaje, como todos conocemos, antes de conocer a Cristo se llamaba Sin Gracia. También, en el momento en el cual el Señor vino a su vida, cambió de nombre y fue nombrado como cristiano. Cristiano. Vemos que es un viaje que nos narra el proceso de todas y cada una de nuestras almas. Un viaje en el cual un alma muerta en delitos y pecados es salvada por la gracia de Dios, y vemos todas esas vicisitudes hasta llegar a la ciudad celestial, donde el Señor le está esperando y le recibe después del río de la muerte. Una preciosa alegoría de la vida, una preciosa alegoría de la vida cristiana, de venir de la ciudad de destrucción a la ciudad celestial. Permitidme que os lea literalmente esta preciosa porción, una porción de este libro, cortita, en la cual pues va un poco en consonancia con lo que estamos hablando, ¿vale? Capítulo 6 dice: Cristiano, esta fue referida por Moisés en su predicación. Yo lo tenía apuntada ya y digo, bueno, pues yo se la leo a los hermanos, que me ha sido de gran bendición para mi vida este capítulo de este libro. Después, en mi sueño, vi a Cristiano ir por un camino resguardado a uno y otro lado por dos murallas llamadas Salvación. Marchaba, sí, con mucha dificultad, por razón de la carga que llevaba en sus espaldas. Pero marchaba apresurado y sin detenerse, hasta que lo vi llegar a una montaña, y en cuya cima había una cruz, y un poco más abajo un sepulcro. Al llegar a la cruz, instantáneamente la carga se soltó de sus hombros y rodando fue a caer al sepulcro, y ya no la vi más. ¿Cuál no sería entonces la agilidad y el gozo de Cristiano? Bendito él, le voy a exclamar, que con sus penas me ha dado descanso, y con su muerte me ha dado vida. Por algunos instantes se quedó como estático, mirando y adorando, porque él era muy sorprendente que la vista de la cruz se hiciese caer su carga. Continuó contemplándola, pues, hasta que su corazón rompió en abundantes lágrimas. En abundantes lágrimas. Llorando estaba, cuando tres seres resplandecientes se pusieron delante de él, saludándole con la paz. Luego el primero le dijo: perdonados te son tus pecados. Entonces el segundo cogió y le despojó de sus harapos y le vistió de ropajes nuevos. Y el tercero le puso una señal en la frente y le entregó un rollo sellado, el cual debía estudiar en el camino y entregar a su llegada a la puerta celestial. Cristiano, al ver todo esto, dio 3 saltos de alegría y continuó cantando: vine cargado con la culpa mía, de lejos, sin alivio a mi dolor. Mas en este lugar, oh, qué alegría, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura. En este sitio rota yo sentí, bendita cruz, bendita sepultura, y más bendito quien murió por mí. Un lugar donde el Señor quiere llevar tu corazón y mi corazón y el corazón de todos los hombres. La cruz del Calvario. Y realmente qué relato tan precioso, ¿no? Tan bonito, ¿eh? Y te preguntarás, ¿por qué he empezado con esta historia en referencia a la porción que estamos considerando en el Salmo 23 y en referencia al tema que estamos considerando? Y leo literalmente: porque el único lugar que Dios provee donde hay descanso es en la cruz de Cristo. Es el único lugar donde encontraremos descanso. Porque es Dios quien, a través de la persona de Cristo, da el verdadero descanso a tu alma y a tu corazón. El que Dios nos haya realmente perdonado y quitado la carga es algo en la cual muchas veces lo tenemos tan por supuesto y tan asumido, en la cual dices: pero es que tuvo que pagar un precio altísimo para que eso fuese una realidad. El que Dios haya venido a nuestra vida y haya borrado todos y cada uno de tus pecados.
Damos cuenta la intensidad del amor de Dios, el que Dios haya cogido el acta de los decretos y los haya llevado a la cruz del Calvario y con los clavos de tus pecados horadase las manos y los pies de Cristo, derramando su sangre preciosa para traer perdón y redención. El que Dios haya provisto de redención, que haya perdonado, que te haya justificado, que te haya redimido de todos y cada uno de tus pecados. Y que Dios haya cerrado las puertas del infierno, selladas con la sangre de Cristo, y que te haya dado la vida eterna en su presencia. Esto, cuando lo meditamos y lo pensamos en lo más profundo del corazón, realmente da descanso al alma, da descanso al corazón. Delicados pastos me harás descansar y junto a aguas de reposo me pastorearás. Y eso todo se inicia desde la cruz del Calvario, desde la persona bendita del Señor Jesucristo. Un profundo reposo y un maravilloso descanso en el alma. Y por activa y por pasiva, insisto, algo que tenemos que tener bien claro: no busques descanso para tu alma fuera de la cruz de Cristo, fuera de la persona bendita del Señor Jesús. Bien, vayamos ahora con el pastor a esos lugares que nos menciona el salmista, para luego ir también con el pastor a ese pastoreo, a esa acción maravillosa de su mano sobre sus ovejas. Bien, consideremos lo que nos dice el salmista. Notemos que el pastor lleva a sus ovejas a un lugar concreto. Vemos que no las deja dispersas, no las deja sin ningún tipo de cuidado. Vemos que en ese lugar no las deja, si cabe, sin pastoreo. Nos podemos imaginar un poco, de hecho, cuando venimos de Ripoll encontramos varios rebaños de ovejas, y realmente están todas juntas. Nos podemos imaginar una oveja deambulando por la montaña, por los parajes, sola, sin ningún tipo de guía, ni pastor, ni rebaño. De hecho, cuando vemos una oveja, ¿qué vemos? Un rebaño. Cuando vemos un rebaño, ¿qué vemos? A un pastor. Y cuando vemos a un pastor, si es un buen pastor, vemos que está apacentando y está cuidando sus ovejas. En lugares de delicados pastos te haré descansar y luego a aguas de reposo te pastorearé. Aquí el pasaje menciona que Dios lleva a sus ovejas, eso, a delicados pastos y aguas de reposo. Vamos a delicados pastos. Nos dice el texto esta preciosa ilustración: delicados pastos. ¿Qué hay en esos delicados pastos? Hierba fresca, hierba sana, hierba buena, que alimenta a las ovejas. Nos dice el texto, en referencia a delicados pastos, hacemos la siguiente reflexión con esta imagen de ese lugar, delicados pastos. Primero, ¿quién provee ese lugar? Es interesante considerar esto. ¿Quién provee ese lugar? Fue Dios. ¿Quién lleva a las ovejas a ese precioso lugar? El pastor, dice Dios. ¿Quién se encuentra en ese lugar para pastorear a las ovejas? Es Dios. No nos equivoquemos, hermanos. No hemos ido por nuestra propia iniciativa a buscar a Dios. Es Dios que vino primero a buscarnos y estábamos en los más altos apriscos, a punto de caer al abismo, y nos cogió y nos llevó a delicados pastos. Nos puso dentro del redil y nos empezó a pastorear nuestro corazón. Podemos traer a nuestra mente esa imagen de ese lugar, ¿no? Ver allí que Dios está proveyendo, que nos lleva y que nos pastorea. Provee ese lugar para las ovejas. Mientras estaba apuntando este puntito en este lugar, me vino a la mente Juan 14:1. Sabemos todos lo que dice, ¿no? Creéis en mí, creéis también en Dios. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Un hermano en una predicación dijo un matiz muy interesante. Nunca había visto yo esa perspectiva de este versículo. Y mencionaba que el Señor, un comentarista que decía este aspecto de este versículo, que el Señor iba a preparar lugar para vosotros, pero ese lugar donde iba a prepararlo era en la cruz del Calvario. Porque cuando dijo consumado es, el lugar estaba ya preparado.
Sí, que luego dice, miré y volveré y os tomaré a vosotros y donde yo estoy quiero que también estéis. Pero me pareció una observación muy interesante y muy apropiada y muy acertada también, que el Señor, donde fue a preparar lugar, fue a consumar la obra de tu redención en la cruz. Es una interpretación de este texto que a lo mejor pues también puedes decirlo, fue a la eternidad y allí preparó un lugar. Puedes tomarlo como tú te guíe el Señor, pero me gustó ese énfasis de que el Señor fue y preparó un lugar en la cruz del Calvario. También nos lleva a ese lugar en el cual nos menciona en diferentes pasajes de las Escrituras, especialmente en los Evangelios, que ha ido a buscar a la oveja perdida y lo ha llevado a ese lugar. Y una vez en ese lugar nos pastorea. En Isaías 58:11 nos dice la primera frase: Jehová te pastoreará siempre, hablando del pueblo de Israel. Pero por ende, todas las promesas y beneficios que nos da el Señor a Israel en el Antiguo Testamento, por ende, son beneficiados su iglesia y cada uno de nuestros corazones. Proveyendo, llevándonos y pastoreándonos. Elevamos la siguiente pregunta. ¿Qué hay en ese lugar? Bien, se encuentra la presencia de Dios. En ese lugar está el alimento del pastor. Y en ese lugar se encuentra el cuidado del pastor. Y eso, hermanos, de verdad que todos lo hemos podido experimentar. Aquellos que hemos nacido de nuevo, eso produce descanso en las manos del buen pastor de las ovejas. Descanso en el corazón. Bien, en ese lugar deleitoso vemos que se encuentra la presencia de Dios. Dejadme leer algunos textos que ratifican esta afirmación. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ha prometido su presencia en el corazón del creyente. Yendo a Isaías, no temas porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Un texto muy conocido en Isaías 43, del 1 al 3. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Continúa hablando el profeta, metafóricamente, con estos elementos de la naturaleza, con referencia al cuidado y la presencia de Israel, de Dios sobre Israel. Bien, la presencia del pastor, en ese lugar está el alimento del pastor. Hay hierba fresca, podemos asimilar con un pasto, delicados pastos, y podemos ver el alimento de Dios, el pan de vida, el agua de vida, y el alimento de todos los alimentos del agua, del alma. Perdona, es que cuando he dicho el alimento del agua, he visto a Jorge y ha dicho así. No, Jorge, perdona, pero es que me ha hecho mucha gracia. Señal que sigue el mensaje. Bueno, espera un momento. Muy bien. Bien, el alimento, el agua de vida, pan de vida, dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pan de vida, en ese lugar está el alimento del alma. El agua de vida, nos dice en Juan capítulo 3, 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán llenos de agua viva. El alimento que Dios da en los verdes pastos del Salmo 23, el pan de vida, el agua de vida, y luego el alimento de los alimentos, las Sagradas Escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El alimento que nos da Dios en esos verdes pastos, ¿verdad? Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Esa resolución del salmista en inundarse de la palabra de Dios, de atiborrarse del alimento de Dios, de esos verdes pastos que es las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y luego esa expresión de otro salmo, del salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. El alimento del pastor. Bien, la presencia del pastor, el alimento del pastor, y ahora en ese lugar encontramos el cuidado del pastor, el cuidado del pastor.
Y tanto que está el cuidado del pastor. Dice de nuevo Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, y lo hace con la diestra de su justicia, con su mano derecha. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios, de su presencia, de su cuidado? Nada ni nadie, porque es el Todopoderoso. Otro versículo en Isaías 48:17. He estado mirando un poquito así, algunos que tenía subrayados. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová tu Dios. Y mira qué cosa tan preciosa nos enseña aquí el profeta. Dice, que te enseña provechosamente. ¿Te puedes imaginar a Jehová, el Señor, el buen pastor, con la oveja y indicándole qué hierba es la buena, cómo tiene que comerla para provecho, para alimentar su alma y su corazón? ¿Te lo puedes imaginar? Y aquí vemos que lo matiza de esta manera. Que te enseña provechosamente y luego que te encamina por el camino que debes seguir. Qué trato tan maravilloso tiene nuestro pastor, nuestro Dios, en cada una de nuestras almas, ¿verdad? Hay un versículo intensísimo en Isaías 49, 15, 16, que habla de ese amor y fervor y ardor de Dios por Israel, y lo hace de la siguiente manera. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejarse de compadecer del hijo de su vientre? ¿Podrá hacerlo la mujer? De hecho, hoy día vemos que sí, que muchas veces pasa. Pero dice también, matiza Dios, aunque se olvide ella, aunque la mujer repudie a su hijo y lo tire a la basura, o lo tire al contenedor, o lo repudie, o lo mate, aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en la palma de mis manos te tengo esculpida. Qué preciosa y maravilloso ver el trato del pastor en ese lugar en el cual nos ha llevado el salmista. Delicados pastos, delicados pastos. Bien, continuamos ahora con el pastor. Y hermanos, no nos apartemos del pastor, el gran pastor de las ovejas. No quitemos nuestros ojos del pastor, Jehová, Rey de reyes, Señor de los señores. Y vemos ahora dónde nos lleva. Dentro de estos delicados pastos, en los cuales hay infinidad de hierba verde y fresca para comer, ahora nos lleva y nos dice que de los delicados pastos, dentro de ese paraje, hay aguas de reposo. Aguas de reposo. El salmista nos dice que son unas aguas de calma. El pastor provee la comida, hemos visto, y también provee, en este caso, pues la bebida del alma. ¿Cómo son esas aguas? Pues almas calmadas, donde no hay ningún tipo de peligro. Estaba un poco pensando y meditando en esta imagen del pastor en un prado verde con unas aguas de reposo, y he puesto las siguientes preguntas que me gustaría leer literalmente. ¿Nos podemos imaginar a un pastor llevando a sus ovejas a lugares peligrosos? ¿Nos podemos imaginar a un pastor llevando a sus ovejas donde hay lobos rapaces? ¿Nos podemos imaginar a un pastor llevando a sus ovejas a lugares desiertos? ¿Nos podemos imaginar a ese pastor llevando a esas ovejas a barrancos y precipicios donde se pueden despeñar y caer al abismo? ¿Y nos podemos imaginar a un pastor llevando a sus ovejas a corrientes tempestuosas y arrojarlas a lo más profundo de la corriente? Sería un mal pastor, ¿verdad? Los hermanos que están así, que son montañeros, Mano Miguel, Mano Josep, seguro que en los peñascos, en las cumbres altas, donde hay picos y grandes precipicios, ahí no ha encontrado ningún rebaño de los que conocemos en la planicie, ¿verdad? Allí habrán las cabras montesas, como mencionaba esta mañana hermano Casimiro, las águilas, animales que están acondicionados a esos parajes y a esos eventos, que es su hábitat natural. Pero un rebaño de ovejas, no se le ocurriría a ningún pastor coger su rebaño, sus amadas ovejas, y llevarlas a la cima del Everest, por decir algo. Recordamos y volvemos a traer la ilustración del gorrioncillo, ¿verdad? Allí sustentado encima de todas las circunstancias, pero fortalecidos dentro de esa rama poderosa de ese árbol. Dios podrá traer circunstancias adversas, podrán haber dificultades en nuestra vida, podrás ver, Señor, pero esto no son delicados pastos, no son aguas de reposo, pero el cayado
Y la vara de Dios está ahí, infundiéndonos aliento, cuidándonos y protegiéndonos en toda circunstancia. Pero el Señor cuida de sus ovejas. El buen pastor lleva a las ovejas a aguas limpias, aguas que traen refrigerio, aguas de reposo que traen bendición. Y eso produce un descanso profundo en el corazón. ¿Y por qué? Porque estamos en el lugar donde ha provisto Dios, que es los delicados pastos, que es la cruz de Cristo, que es la bendita persona de su Hijo amado. Su Hijo amado. Y aquí llegamos al segundo punto, la acción del pastor. Descanso y reposo por el pastorado del gran pastor de las ovejas. Y aquí vemos la acción de Dios. Hemos visto delicados pastos, aguas de reposo. Y ahora continúa el texto y haciendo énfasis especial en la acción del pastor. Nos dice que me hará descansar y luego nos dice me pastoreará. La acción, una acción del pastor de las ovejas. Hablando de pastorear, antes de continuar, me gustaría pues dar la definición para entender un poco más, digamos, el texto. Todos sabemos lo que es pastorear, ¿no? Pero muchas veces hay palabras que las tenemos asumidas y nos preguntamos, ¿qué quiere decir tal palabra? Y aunque sea muy conocida, a lo mejor dices, pues no sé definirla. Y la definición de las palabras dentro de los textos y dentro de los contextos es algo principal y primordial para poder saber lo que nos está hablando el relato. En este caso, el Salmo 23. Bien, la definición de la RAE referente a la palabra pastorear es llevar los ganados al campo y cuidar de ellos mientras pacen, ¿vale? Dicho de un prelado, ahora lo extrapone en otro ámbito, cuidar vigilantemente de sus fieles, dirigirlos y gobernarlos. Sinónimo de pastorear, apacentar. Y la definición de apacentar dice dar pastos a los ganados, dar pasto espiritual, instruir y enseñar. Esta es la definición que quizá nos sería más útil en este contexto. Dar pasto espiritual, instruir y enseñar. Bien, una reflexión para este punto. Notemos que esta acción que matiza el texto, pues realmente es algo muy interesante, muy interesante, porque el texto da toda la exclusividad entera, toda la exclusividad del pastoreo la da a Dios, toda la exclusividad. Se refiere a una sola persona. Bien, notemos que no dice el pasaje, Ahora mencionamos lo que no dice. Me harán descansar, me harán descansar. Tampoco dice me pastorearán, Eso no lo dice. Una exclusividad de Dios. Tampoco dice y nos habla de otros pastores. No dice otros pastores. Tampoco nos refiere a otros pastos. Y tampoco nos habla de otro descanso y otro reposo, que no lo hay. Que no lo hay. El Señor no nos lleva a pastos que nos apacienten pues pensamientos y filosofías humanas. No nos lleva tampoco a lo que llaman la falsamente llamada ciencia para que inunden nuestro corazón y nuestro saber. El Señor no nos lleva tampoco a los recursos humanos de las buenas obras, tampoco, ni tan siquiera fíjate con esto también, ni tan siquiera nos lleva, el Señor tampoco nos lleva a la religiosidad y el formalismo de una vida cristiana correcta. Llámese evangélicos, llámese protestantes, llámese calvinistas, llámese metodistas, llámese presbiterianos, llámese lo que le llames, bautistas, lo que quieras llamarle. El Señor no nos lleva a otros pastos. El Señor nos lleva a una relación y comunión íntima con Él. Esos son los pastos que nos lleva el Señor, a una relación y comunión íntima con Él. Y nos menciona, me pastoreará. Me pastoreará. Trayendo de nuevo el versículo que mencionaba en Isaías, aquí lo leemos entero. Isaías 58:11.
Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. El Señor siempre pastoreará a su pueblo y siempre nos llevará, conforme a su voluntad, a las Sagradas Escrituras. Ahí están los verdes pastos. El Señor nos lleva a la acción pastoril, un solo y único Dios verdadero, y lo manifiesta en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El gran pastor de las ovejas, manifestado en sus atributos en la Trinidad: Dios Padre enviando a su Hijo, Dios Hijo proveyendo, y Dios Espíritu Santo ministrando en el corazón. Esos son los grandes y maravillosos pastos de Dios. Dios no nos llevará a otro lugar que no sea estas maravillosas bendiciones. Y uno de los primeros efectos que produce el Evangelio es el descanso y el reposo en Dios. El descanso y el reposo en Dios. Redimidos, comprados, justificados, salvados. La presencia del Señor trae al corazón un verdadero descanso y un verdadero reposo para descansar. Traemos a la memoria pues la invitación del Señor Jesús, ¿verdad? ¿Qué versículos mencionaríamos para acabar este punto? Venid a mí, hablando el Señor, ¿no? Todos los que estáis trabajados y cargados, y que dice: yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Y que dice el texto: y hallaréis descanso para vuestras almas. Bien, un lugar, una acción, lugar, delicados pastos, delicados pastos, aguas de reposo, y una acción, me harás descansar y me pastorearás. ¿Vale? Y ahora, continuando con el texto, y para acabar, llegamos al punto número 3, una consecuencia. Una consecuencia producida por el lugar que provee Dios, delicados pastos, aguas de reposo. Una consecuencia producida por la acción de Dios: me pastoreará. El pasaje nos dice: confortará mi alma. Traemos de nuevo a la definición de otra palabra para entender mejor el texto: confortar. Bien, la RAE nos dice lo siguiente, ya para acabar, voy acabando: dar vigor, espíritu y fuerza a alguien, animar, alentar, consolar a una persona afligida. Nos quedamos con la siguiente, con la primera definición: animar, infundir vida y actividad espiritual; alentar, dar aliento; y consolar. Mientras estaba pensando un poco en este matiz de consolar, ¿no? Realmente trae consuelo al corazón el Señor. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, que su pecado ha sido perdonado. Y trae consuelo real a su corazón. Satisfacción profunda del alma en Dios. Y llegando ya como conclusión de estos 3 puntos: un lugar, una acción y una consecuencia. El salmista David, cuando escribió este salmo, realmente él lo tenía bien claro en su corazón. Dios le llevó a un lugar, delicados pastos, aguas de reposo. Dios realizó una acción, le hizo descansar, le pastoreó, y Dios le proveyó una consecuencia que confortó el alma de David. En medio de las circunstancias que estuviese viviendo, no nos especifica el texto, ni sabemos cuándo fue la época de su vida en la cual escribió este salmo. Pero en medio de todas las circunstancias, el salmista David lo tenía bien afianzado en su corazón, que Dios pastoreaba su corazón. 3 preguntas conclusivas para llevar a cada uno de nuestros corazones. Importantísimas, hermanos. ¿En qué lugar te encuentras hoy? ¿Has pasado por la cruz de Cristo? Si no has pasado, ¿por qué no pasas? ¿Por qué no vas y te entregas a Él? Si has pasado, ¿continuamos en la cruz de Cristo? ¿Dónde tenemos puesta nuestra mirada? ¿En Cristo? ¿Estamos viviendo en comunión con el Señor? ¿Nos encontramos en Cristo, viviendo en esa santidad?
¿En qué lugar te encuentras hoy? Segunda pregunta, ¿quién está gobernando tu vida? ¿El pastoreo de Dios es el que está gobernando tu vida? ¿O bien la esclavitud del pecado, del mundo y de la carne? Y tercera pregunta, en base a estas dos posiciones, ¿qué estás experimentando en tu corazón? ¿El descanso y reposo de Dios? ¿O en Dios? ¿El confort del alma? ¿Ese confortarás mi alma? ¿Lo estás experimentando esta mañana? ¿O estás experimentando la turbación de una vida vacía sin Dios y sin esperanza? Qué triste, ¿verdad? Una vida vacía sin Dios y sin esperanza. Las maravillosas consecuencias del pastoreo de Dios a nuestro corazón. Recuerda, un lugar, una acción y una consecuencia. En lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma. Que el Señor os bendiga.